En el corazón de una de las operaciones de fraude más sofisticadas, se encuentra un inmenso centro de llamadas dedicado a estafar a personas inocentes. Este grupo, que realiza cientos de miles de llamadas diarias a ciudadanos de Estados Unidos, ha encontrado en la confusión y el miedo una forma eficaz de manipular a sus víctimas. Sin embargo, el destino de este centro de estafas cambió drásticamente cuando una intervención inesperada, facilitada por el FBI, llevó a la destrucción de sus sistemas informáticos mediante un malware diseñado específicamente para desmantelar su operación. Las estafas que llevan a cabo estos delincuentes son complejas y se desarrollan en múltiples etapas. Al recibir una llamada, la víctima escucha una voz que se presenta como un representante de Amazon. Con un tono amigable, el estafador dice: «Hola, buenas tardes. Soy Ronald Park de Amazon. ¿Cómo está hoy?». La conversación parece inofensiva, pero tras esa introducción se esconde una trampa. El estafador afirma que ha habido problemas con un paquete que supuestamente fue enviado a nombre del destinatario, pero que nunca fue pedido. Este es solo el inicio de una serie de engaños diseñados para generar preocupación y pánico en la víctima. La mayoría de las personas que reciben estas llamadas optan por colgar, mientras que otros deciden confrontar a los estafadores. Frases como «no eres de Amazon» son comunes, y algunas víctimas, visiblemente frustradas, responden con insultos. Sin embargo, lo que muchos no saben es que el verdadero objetivo de estos estafadores es generar miedo y confusión para que sus víctimas sigan el juego. En algunos casos, las víctimas pueden caer en la trampa y creer que realmente hay un problema con su cuenta. Los estafadores, aprovechando esta vulnerabilidad, continúan elaborando una narrativa que incluye la participación de entidades gubernamentales como la Comisión Federal de Comercio, FTC, o el Departamento del Tesoro a través de un elaborado esquema de manipulación. Los estafadores pretenden ser representantes de estas instituciones, asegurando que la víctima necesita actuar de inmediato para proteger su identidad y sus finanzas. Sin embargo, la situación cambió cuando el FBI, al tanto de las actividades ilícitas de este centro de llamadas, decidió intervenir. Con un plan meticuloso, los agentes del FBI desarrollaron un malware que tenía como objetivo desmantelar la infraestructura del centro de estafas. La operación fue rápida y efectiva. El malware se infiltró en los sistemas de los estafadores, causando un colapso total de sus operaciones. Mientras los estafadores continuaban llevando a cabo sus engaños, la realidad de que su sistema estaba siendo hackeado comenzó a calar en ellos. La confusión y el pánico se apoderaron del lugar, creando un ambiente de caos. Los trabajadores, que antes se sentían seguros en su papel de estafadores, ahora enfrentaban la posibilidad de perder todo lo que habían construido. Con la infraestructura del centro de llamadas colapsada, la operación se detuvo abruptamente. Las computadoras, que anteriormente habían sido herramientas para llevar a cabo fraudes masivos, ahora eran inservibles, y el miedo se apoderó de los estafadores. La intervención del FBI no solo destruyó su equipo, sino que también desmanteló la red que habían construido, poniendo fin a su capacidad de estafar a personas inocentes. La noticia de la caída de este centro de llamadas se propagó rápidamente, sirviendo como un recordatorio de que las fuerzas del orden están comprometidas en la lucha contra el fraude y la protección de los ciudadanos. Las víctimas de estas estafas, una vez aterrorizadas y confundidas, ahora podían respirar con alivio, sabiendo que un gran paso se había dado contra aquellos que intentaban aprovecharse de su buena fe. Una vez que han sembrado el miedo, los estafadores amenazan a las víctimas con pasar tiempo en la cárcel, y que su nombre y número de seguro social serán incluidos en listas negras, lo que afectará gravemente su puntuación de crédito. Para añadir más presión, mencionan que contratar a un abogado para pelear el caso sería exorbitantemente costoso. En cambio, proponen una solución llamada Adopter, o resolución alternativa de disputas, que en realidad es un disfraz para que las víctimas envíen dinero a los estafadores, ya sea a través de Bitcoin o mediante transferencias bancarias. Los estafadores les indican a las víctimas que deben enviar todo el dinero que tienen en su cuenta bancaria, para que el gobierno pueda proteger esos fondos de supuestos hackers extranjeros que, en realidad, no existen. Este enfoque es metódico y diseñado para que las víctimas se sientan atrapadas y sin opciones. Cuando un estafador dice, he enviado una copia de su argumento de no enjuiciamiento a su teléfono,
busca crear la ilusión de que hay un proceso legal real en curso. Si las víctimas tienen menos de $15,000 en su cuenta, los estafadores les ordenan que se dirijan a su banco y retiren el efectivo. Luego, les instruyen que vayan al cajero automático de Bitcoin más cercano. En esta fase, los estafadores continúan manipulando a sus víctimas, afirmando que hay una máquina asociada con el Departamento del Tesoro donde deben depositar el efectivo retirado. Este proceso es engañoso y se presenta como una medida de seguridad para aquellos que tienen más dinero en sus cuentas bancarias. Los estafadores les aconsejan que realicen una transferencia internacional de dinero a la cuenta bancaria de los estafadores por el monto total. Aunque la mayoría de las veces los estafadores no logran convencer a alguien de su engaño, el hecho de que solo una persona caiga en la trampa les permite obtener grandes beneficios. La naturaleza de estos fraudes es tal que, aunque el 99% de los intentos fallan, el éxito de una única víctima puede resultar en una ganancia significativa. El investigador, que se especializa en la lucha contra el fraude telefónico, explicó cómo había estado escuchando la conversación y que había decidido actuar sin alertar al estafador. La información que proporcionó fue clave para que la víctima comprendiera la gravedad de la situación. La advertencia fue clara. Si seguía las instrucciones y depositaba dinero en el cajero automático de Bitcoin, su dinero desaparecería y sería enviado a un estafador en India. El miedo y la confusión que los estafadores intentan inducir se desvanecieron por un momento. La víctima, al recibir la intervención, pudo ver la situación desde una perspectiva diferente. De repente, la amenaza de un arresto inminente y el congelamiento de cuentas se tornaron en un engaño. Este tipo de intervención es crucial para evitar que las personas caigan en la trampa y pierdan sus ahorros. El estafador, que había estado manipulando a la víctima, se enfrentó a una situación inesperada. La intervención del investigador no solo frustró sus planes, sino que también mostró la importancia de la vigilancia y la alerta ante tales fraudes. La conversación que antes parecía ser un intercambio legítimo, se convirtió en una revelación de la naturaleza engañosa de los estafadores. Mientras tanto, el investigador alentó a la víctima a buscar más información sobre el tipo de estafas de impersonación que estaban ocurriendo. Le sugirió que investigara sobre la Comisión Federal de Comercio, FTC, y cómo pueden ayudar a las personas a protegerse de este tipo de fraudes. La prevención y la educación son elementos clave en la lucha contra el fraude, y cada interacción se convierte en una oportunidad para empoderar a las víctimas potenciales. Si has llegado hasta aquí, te animo a que le des a me gusta y te suscribas al canal para seguir disfrutando de contenidos tan fascinantes como este. Tu apoyo es muy importante para nosotros. El momento culminante de una operación de desmantelamiento de un centro de estafas se produjo cuando un investigador decidió intervenir directamente en la actividad de los estafadores. Tras colgar la llamada con un tono decidido, expresó su gratitud, sintiendo que había causado un impacto significativo en las ganancias del centro de estafas sin que ellos lo supieran. Durante su tiempo de investigación, había logrado interferir en sus operaciones de diversas maneras, sin revelar su identidad, con la intención de llevar el caso a la atención de la Comisión Federal de Comercio, FTC. El investigador instó a la víctima a comunicar que nunca había solicitado la cuenta de Amazon y que no estaba asociada con ninguno de los bancos mencionados por los estafadores. Después de asegurar que la víctima permaneciera en la línea, el investigador conectó la llamada con la FTC. En el transcurso de esta conexión, se presentó un oficial del gobierno, quien se unió a la conversación. La víctima, al escuchar el tono serio del oficial, sintió que finalmente había llegado ayuda. La situación se tornó aún más interesante cuando se discutió sobre la operación de los estafadores, sus métodos y la información que el investigador había recopilado. Al obtener acceso a los sistemas de los estafadores, el investigador había descargado archivos de aproximadamente 16 computadoras. La mayoría de los documentos que encontró eran notas motivacionales, registros de víctimas anteriores y guiones de estafa. Sin embargo, había un ordenador que contenía información clave: la computadora del supervisor. Este equipo estaba encargado de gestionar el sistema telefónico de los estafadores y de recopilar información sobre las víctimas que estaban a punto de ser estafadas. Los archivos encontrados en esta computadora eran prometedores, incluyendo 2 hojas de cálculo tituladas Asistencia,
8 de agosto y salario de mayo. Al revisar el archivo de asistencia, el investigador pudo descubrir algunos de los nombres reales de los estafadores que trabajaban en el edificio. En la hoja de salarios, se reveló que los empleados del centro de llamadas recibían entre 1 y 30 rupias al mes, siendo los cerradores quienes ganaban más. Con esta información, el investigador no solo identificó a algunos de los estafadores, sino que también obtuvo datos sobre su compensación, lo que daba una idea de cómo operaba el entorno laboral dentro de la estafa. La siguiente pregunta era, ¿dónde estaba ubicado realmente el centro de llamadas? Al realizar un análisis de la dirección IP de varios de los equipos, el investigador localizó el centro en Chandigarh, una ciudad en Punjab, India. Sin embargo, esta información era demasiado general. Al utilizar la latitud y longitud obtenidas de la búsqueda de IP, se llegó a un campo en medio de la nada, lo que no resultó útil. Para obtener una ubicación más precisa, el investigador se dio cuenta de que el centro de llamadas tenía redes Wi-Fi, tanto dentro como fuera del edificio. Al analizar los nombres de las redes inalámbricas y su intensidad relativa a las computadoras de los estafadores, pudo determinar la ubicación exacta de la oficina, que resultó ser un edificio en la fase 8 del sector 74 en Mohali, Punjab. Investigando más sobre las empresas que operaban en ese edificio, el investigador encontró que solo había una empresa listada en Google Maps, Mafia Empire. Al visitar su sitio web, solo se encontró una página de dominio aparcada. Aunque no se podía afirmar con certeza que los estafadores estuvieran relacionados con esta empresa, era bastante extraño que un piso entero del edificio estuviera dedicado a estafar a personas. Con información sobre el funcionamiento de la estafa, los nombres reales de algunos de los estafadores y la ubicación de sus operaciones, el investigador decidió que era hora de confrontar a los estafadores y destruir las computadoras en su oficina. Había desarrollado un malware que, al ser activado, mostraba un mensaje de incautado por el FBI y reproducía un ruido de sirena extremadamente fuerte, lo que sin duda causaría pánico entre los estafadores. Además, el malware aumentaba el volumen de las computadoras al máximo, garantizando que el estruendo resultante fuera ensordecedor. Al realizar la llamada a los estafadores, el investigador se presentó como un representante de Amazon, generando una conversación tensa. Cuando el estafador respondió, el investigador reveló que sabía lo que estaban haciendo y que tenía información sobre su operación. La respuesta del estafador fue desafiante, incluso instando al investigador a continuar con su amenaza. Sin embargo, cuando se activó el malware, el ambiente cambió drásticamente. La victoria fue clara. Las computadoras que antes eran herramientas de engaño, ahora estaban siendo utilizadas en su contra. La intervención del investigador no solo había interrumpido la operación de los estafadores, sino que también había servido como un recordatorio de que las fuerzas del orden y aquellos que luchan contra el fraude están siempre al acecho, listos para desmantelar redes de engaño y proteger a las víctimas potenciales. Desde aquel momento, el investigador no volvió a ver al centro de llamadas intentando realizar estafas, lo que dejó la esperanza de que su intervención había logrado detener a los estafadores de una vez por todas. Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima.